El staff de BTS ya se encuentra en San Francisco. Mucha gente en Corea quedó impactada después de ver el reportaje de KBS sobre cómo BTS logró reunir a más de 50,000 personas en la Plaza Zócalo de México en cuestión de horas. Para muchos coreanos, ver imágenes de miles y miles de personas esperando, cantando y celebrando a BTS en un lugar tan importante fue algo que les hizo sentir un orgullo enorme. Pero también una especie de tristeza y frustración al recordar cómo en su propio país hubo medios y personas que criticaron el concierto gratuito que el grupo realizó en Gwanghwamun hace unos meses. Por eso los comentarios se llenaron de opiniones muy emocionales, donde mucha gente defendía a BTS y decía que Corea no siempre ha sabido valorar lo gigantesco que realmente es el grupo. Muchos comentaban que BTS literalmente cambió la imagen de Corea del Sur ante el mundo. Antes, la cultura coreana ya era conocida por los dramas y el K-pop, pero BTS llevó todo eso a otro nivel. Para muchos extranjeros, BTS fue la primera puerta para conocer Corea, aprender el idioma, interesarse por la comida, la cultura y hasta viajar al país. Entonces, cuando algunos medios coreanos minimizaron el impacto del grupo o criticaron el evento de Gwanghwamun diciendo que causaba molestias, muchos fans y ciudadanos sintieron indignación, porque fuera de Corea, la percepción es totalmente distinta. En otros países, BTS es tratado casi como un símbolo nacional. Algunos comentarios eran muy sinceros y decían cosas como que, aunque no eran fans del K-pop ni de los idols, no podían evitar respetar a BTS por todo lo que consiguieron. Varias personas mencionaban que incluso quienes escuchan solamente hip hop, rock o música diferente, reconocen que lo que hizo BTS es algo extremadamente raro en la historia de la música. Porque no se trata solo de vender discos o tener canciones famosas, sino de movilizar masas gigantescas en cualquier parte del mundo. Ver la Plaza Zócalo completamente llena hizo que muchos coreanos compararan el fenómeno con artistas legendarios como The Beatles o Michael Jackson. Algunos incluso decían que jamás imaginaron vivir en una época donde un grupo coreano pudiera generar un impacto mundial tan enorme. También hubo muchos comentarios sobre el caso de Gwanghwamun. Varias personas recordaron que cuando BTS realizó el concierto gratuito, algunos medios y ciudadanos se quejaron diciendo que el grupo bloqueaba el lugar o generaba desorden. Sin embargo, quienes estuvieron presentes explicaron que en realidad todo estaba organizado con vallas, seguridad y control de acceso, y que no hubo el caos que algunos medios intentaron mostrar. Por eso muchos ahora sienten que las críticas fueron exageradas e injustas. Ver cómo en México, Estados Unidos, Europa y otros países reciben a BTS como si fueran verdaderos representantes culturales, hizo que esas críticas parecieran todavía más absurdas. Otra cosa que llamó mucho la atención fue cómo muchos coreanos hablaban del orgullo nacional. Algunos decían que BTS ya no es solo un grupo musical, sino algo parecido a un patrimonio cultural moderno. Incluso hubo comentarios diciendo que deberían ser considerados tesoros nacionales vivos, una expresión que en Corea normalmente se usa para artistas tradicionales o personas que representan el valor cultural del país. Para muchos, BTS logró algo que parecía imposible: hacer que millones de personas alrededor del mundo miraran a Corea con admiración. Los comentarios comparando a BTS con The Beatles fueron de los más discutidos. Mucha gente decía que quizás nunca vuelva a existir un grupo con ese nivel de influencia global. Algunos comentaban que no podían hablar exactamente de la misma influencia histórica,
porque son épocas distintas, pero que el tamaño del fandom de BTS y la capacidad de movilizar personas en diferentes continentes es algo gigantesco. Incluso personas mayores que vivieron la época de Michael Jackson decían que la histeria colectiva que provoca BTS les recuerda a esos tiempos. Y para muchos jóvenes coreanos, es impresionante pensar que el grupo más grande del mundo actualmente venga de Corea del Sur. También hubo quienes escribieron comentarios bastante emocionales diciendo que era conmovedor ver cómo otros países aman tanto a BTS, mientras en Corea todavía existen personas que los subestiman o dicen que ya pasaron de moda. Muchos respondían a eso diciendo que un grupo que puede reunir decenas de miles de personas en cuestión de horas claramente está lejos de estar acabado. Al contrario, consideran que BTS ya entró en la historia de la música mundial y que, aunque pasen los años, seguirá siendo recordado como uno de los grupos más importantes de su generación. Para muchos coreanos, el reportaje no solo mostró la popularidad de BTS en México, sino también el impacto emocional que el grupo tiene en millones de personas alrededor del mundo. Ver a fans cantando en coreano, llevando pancartas, esperando horas bajo el sol y celebrando juntos, hizo que muchos sintieran que BTS logró unir culturas de una manera muy especial. Y precisamente por eso tantos comentarios repetían la misma idea, que Corea debería sentirse orgullosa de tener un grupo así, porque probablemente pasará muchísimo tiempo antes de que vuelva a aparecer un fenómeno mundial semejante. La actualización de la marca mexicana Campillo sobre BTS emocionó muchísimo tanto a fans mexicanos como internacionales, porque no fue simplemente una colaboración de ropa cualquiera, sino algo que muchos sienten como un momento histórico para la moda mexicana. Ver a una marca de México trabajando directamente con BTS para un tour tan importante hizo que muchísima gente hablara del enorme impacto cultural que está teniendo esta unión entre artistas globales y diseñadores latinoamericanos. Para muchos fans, esto va mucho más allá de unos outfits bonitos. Representa reconocimiento internacional, orgullo cultural y una oportunidad enorme para que el mundo entero vea el talento creativo mexicano a través de uno de los grupos más famosos del planeta. La publicación de Campillo estuvo cargada de emoción y orgullo. Se notaba claramente que para la marca fue algo muy especial vestir a BTS durante su tour Arirang en México. Hablaron de cómo fue un honor contribuir no solo a la imagen escénica del grupo, sino también a la narrativa visual del concierto a través de la moda. Y eso llamó mucho la atención, porque BTS siempre ha manejado conceptos muy elaborados en sus presentaciones. Cada vestuario, color y diseño suele tener significado. Así que el hecho de que eligieran prendas mexicanas para representar parte de esa historia artística hizo que muchísima gente lo viera como un reconocimiento enorme al diseño latinoamericano. Además, muchos fans destacaron algo muy importante. Campillo no dijo simplemente BTS usó nuestra ropa, sino que agradeció directamente a cada integrante, mencionando a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin y Jungkook uno por uno. Eso hizo sentir a los fans que la colaboración fue cercana y auténtica. También llamó la atención que la marca mencionara que gracias a BTS pudieron acercar aún más la cultura mexicana a millones de espectadores alrededor del mundo. Y es verdad, porque cualquier cosa que BTS use termina siendo observada por personas de todos los países. Sus conciertos, fotos y videos se vuelven virales inmediatamente, así que cada detalle de esos looks termina mostrando elementos del arte, la identidad y la creatividad mexicana ante una audiencia gigantesca.